Capítulo 12. La dinámica del logro y de la meta. El grado al cual satisfacemos nuestras necesidades y alcanzamos nuestras metas con cualquier grado de satisfacción somos, primero, una función de nuestro poder de reconocer nuestras necesidades y formular nuestras metas. Esto no es tan simple como suena. Nuestro sentido natural de la curiosidad y nuestras atracciones son las fuerzas internas de muy gran alcance que crean un estado de la necesidad o nos ponen en un estado del desequilibrio con el ambiente físico hasta que las necesidades están satisfechas. Cuando sentimos estas atracciones a ciertas actividades, a la gente o a los objetos en el ambiente, es a menudo difícil visualizar las posibilidades o formular cualquier plan debido a otras fuerzas internas en la forma de creencia, de asociaciones o de memorias que actúen como barreras. Necesitamos entender la relación y los conflictos posibles entre lo que necesitamos o nos sentimos muy atraídos y estas otras fuerzas internas que en un sentido dicen no. El grado al cual satisfacemos nuestras necesidades y alcanzamos nuestras metas con cualquier grado de satisfacción somos, segundo, una función del grado al cual entendemos la naturaleza de las fuerzas ambientales externas que nosotros tenemos que obrar recíprocamente para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. La profundidad de nuestra comprensión correlacionará directamente con la manera de la cual nos expresamos en el ambiente para crear el efecto que deseamos. Tercero, es una función del repertorio de las habilidades en que nos hemos convertido para obrar recíprocamente con el ambiente, y cuarto, una función de nuestra capacidad de ejecutar esas habilidades. Cualquier diferencia entre lo que deseáramos, esperado, deseado o necesitado y que conseguimos es simplemente una indicación del grado al cual no hemos aprendido lo que necesitamos saber o evidenciar, y que no tenemos las habilidades apropiadas para hacer lo necesario. Incluido como factor en la primera categoría donde no hemos aprendido lo que necesitamos saber es nuestra capacidad o carencia de ese objetivo, sin la ilusión, determina la disponibilidad de lo que deseamos o necesitamos de la perspectiva del ambiente. Es decir, ¿con qué deseos pudimos no haber estado disponibles para comenzar o en la cantidad disponible lo que deseamos o en el marco de tiempo que deseamos o necesitamos, y no teníamos el marco mental para hacer las clases de distinciones para indicar la disponibilidad real de antemano? También tenemos que considerar qué deseos pudimos realmente haber tenido disponibles pero el inapelable, como resultado de aprender a hacer que las distinciones apropiadas, que, alternadamente, nos dan la clase de perspectiva donde podríamos notar su disponibilidad. En estas clases de situaciones que terminamos generalmente encima de decir a nosotros mismos, yo deseé o si solamente entonces hubiera sabido eso, cuando descubrimos luego lo que no sabíamos en ese entonces habríamos diferenciado en cómo vimos las cosas. A menudo, sin embargo, nunca descubrimos que deseamos, y no conseguimos solamente un cambio de menor importancia en perspectiva. El no saber, por supuesto, era la razón por la que no la conseguimos, porque no sabíamos que allí era necesario algo más lo que necesitamos aprender. Si tuviéramos el marco mental para hacer las distinciones apropiadas, podemos asumir que tendríamos, a menos que algo nos bloqueara nuestra opinión. Puede ser que agregue aquí que cuando obramos recíprocamente con la gente, si utilizamos la fuerza y la manipulación para conseguir que fuera de otra manera lo que nosotros estamos haciendo, las cosas están forzando comportarse fuera de su creencia. Si su creencia fuera constante con lo que deseamos de ellas, entonces no necesitaríamos utilizar la fuerza o la manipulación porque existiría un estado de la armonía. No necesitamos utilizar la fuerza o la manipulación en alguien para hacer algo que creen ya adentro. Siempre que lo hagamos, crea un estado del desequilibrio en ellos que rectificarían normalmente por algunos medios de la venganza que acabamos de tener para ocuparse de un cierto punto en el futuro. Como observación general de la condición humana que va junto con esto, la mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas intentan cambiar lo que está delante de nosotros para satisfacer el maquillaje de nuestro ambiente interno. Cuando todos lo que necesitamos hacer está de la manera que pensamos de cuál está delante de nosotros y cambiaremos la calidad de nuestra experiencia de ella. En la segunda categoría, donde no tenemos las habilidades apropiadas para hacer lo necesario para hacer algo, podemos reconocer el sistema más apropiado de pasos para tomar y también para determinar el objetivo de la disponibilidad de lo que deseamos. Eso no significa que tenemos las habilidades para ejecutar esos pasos. Es posible subestimar las habilidades requeridas en lo referente a las condiciones para lograr lo que deseamos, es decir, no sabemos para mejorar, o podríamos sobreestimar nuestras habilidades en lo referente a las condiciones. Además, igual si hemos aprendido las habilidades apropiadas, allí puede ser cualquier número de la creencia o los miedos que actúan como barreras o las fuerzas de la limitación que evitarán que ejecutemos correctamente los pasos que conducen a lo que deseamos lograr. Esta creencia o los miedos puede ser en algo que tenemos un conocimiento consciente de, o pueden ser totalmente del subconscientes. Voy a definir el subconsciente como cualquier experiencia que no tenemos accesos inmediatos con a nuestro proceso consciente del pensamiento. Por ejemplo, alguien podría estar asustado de entrar en el agua, y sea consciente del miedo del mismo,
pero no tener el recuerdo más leve de una experiencia dolorosa asociada a agua para saber por qué él no puede expresarse en esa manera. Hay una distinción muy importante aquí que usted necesita hacer entre el recuerdo y las memorias. Lo que experimentamos en el ambiente se convierte en una memoria. Nuestra capacidad de traer a la memoria en nuestro proceso consciente del pensamiento es recuerdo. Algunas memorias son fáciles de recordar porque los caminos a la memoria se almacenan donde quieren que se utilizan mucho. Es decir, recordamos como a ciertas memorias del recuerdo. Sin embargo, hay muchas otras experiencias que llegan a ser subconscientes. Estas son memorias que cualquiera hacemos olvidar de cómo recordar porque no utilizamos los caminos o nunca estábamos realmente completamente enterados de que era percibida por nuestros sentidos en el primer lugar. Sin embargo, el punto aquí es que ninguno de los que entra al ambiente mental desaparece o no existe más de largo apenas porque no lo recordamos. Nuestra capacidad de recordar a sabiendas cualquier creencia particular que nos enseñan como niño o nuestra capacidad de no recordar ninguna experiencia en particular no es un factor en la dinámica de cómo cualesquiera de estos componentes mentales actúan como fuerza en nuestro comportamiento. Ni uno ni otro es tiempo de reloj físico para esa materia. Nuestro recuerdo despierto de experiencias puede ser descolorado con el tiempo, pero el tiempo no tiene ningún impacto en la carga eléctrica, calidad de la energía o la cantidad de fuerza emocional detrás de la carga. Por ejemplo, el viejo adagio que el tiempo cura todas las heridas no es aplicable al ambiente mental. El tiempo curará heridas al cuerpo porque el cuerpo es una parte de una realidad física donde está todo en un cierto plazo el movimiento y el cambiar. Sin embargo, el tiempo no tiene ningún impacto en las memorias almacenadas en nuestro ambiente mental porque el ambiente mental no se compone de materia física. Se compone de la energía almacenada que no cambia con el pasar del tiempo. Las heridas emocionales, energía mental negativamente cargada, nunca saldrán a menos que aprendamos cómo lanzarse de ellas o cambiarlas. Piensan que el tiempo cura heridas emocionales, porque después de años de experiencias dejan inadvertidamente para ir del dolor o para construir un sistema de creencia como defensa para blindarse de ella. El hecho, nuestra capacidad aparentemente infinita de resistir el reconocer de lesión y el ocultar de los efectos de heridas emocionales las hace muy evasivas. Sabemos casi siempre cuando hemos dañado nuestros cuerpos de una cierta manera. Si usted se rompe la pierna, usted lo sabe porque usted no podrá caminar. Si no cura correctamente, usted sabrá eso también porque usted no podrá caminar igual que antes o puede estar inmóvil lastimada para caminar. Todavía, las heridas emocionales no son siempre tan evidentes en sí, porque podemos estructurar siempre nuestra creencia para hacer que parezca como si no seamos responsables de los ciclos del descontento y del dolor emocional que experimentamos en nuestras vidas, así el aislador de nuestros propios efectos de energía negativamente cargada. Se está precisando esto porque he encontrado que la mayoría de la gente tiene mucha dificultad para creer que algo que ocurre en ellas en su niñez inmóvil puede afectar cuando ella percibe su ambiente, y cómo ella ahora se expresa. Aunque, cuando usted piensa de él, ¿cómo podría ser cualquier otra manera? Todo que experimentamos se convierte en una pieza de nuestro ambiente mental. Todas las piezas entonces actúan como causa interna, afectando cómo experimentamos el ambiente exterior. Una vez más no tenemos que poder recordar porque aprendimos a estar asustados o a sentir algo de miedo. Incluso no tenemos que ser conscientes para reconocernos a nosotros mismos que existe el miedo porque podemos racionalizar siempre que es algo o las drogas o alcohol del uso para bloquear nuestro conocimiento de él. Sin embargo, sin importar cómo intentamos difícilmente pararnos de la sensación cual está dentro de nosotros, las sensaciones todavía están allí, si no nuestros esfuerzos de bloquearlas no serían necesarios en el primer lugar. El miedo existirá porque la energía, en alguna parte de nuestra memoria de una cierta experiencia anterior, nos hará sentirla, sin importar si o no nos permitimos que tengan un recuerdo de la fuente. Las memorias, la creencia y las asociaciones no salen con el tiempo, abuso de la sustancia, o intentar ponerlos en alguna parte en el subconsciente que hace más difícil de ganar un conocimiento consciente. Continuarán actuando como fuente de la energía para la manera de la cual escogemos y elegimos la información del ambiente y cómo nos expresamos, porque mientras vivimos, a menos que aprendamos cómo manejarlos. Usted se preguntaba siempre por qué era tan difícil romper un hábito indeseado, o por qué puede ser así que difícil de ejecutar bien algún pensamiento nuestro le planearon realmente fueron confiados a. Es difícil debido a cuál está ya dentro de nosotros esos actos como resistencia a nuestro intento. Un intento para hacer algo no es necesariamente una creencia. Es decir, fuera de todo que nos proponemos hacer, algunas de esas intenciones serán apoyadas por nuestra creencia, memorias y asociaciones, y otras no. Cuando hay ayuda, nuestros esfuerzos se parecerán sin esfuerzo, porque no hay conflicto entre ninguna creencia, memorias y asociaciones que nos proponemos hacer. Sin embargo,
Si nuestros intentos no están en armonía con nuestra creencia, memorias o asociaciones, el hacerse se convierte en una lucha, donde no podemos permanecer enfocados, convertida fácilmente en distraer, o hace lo que caracterizaría a la mayoría de la gente como errores estúpidos. Tome, por ejemplo, a alguien que fuma, decide que es un mal hábito, y consecuentemente, que confía en dejar de fumar. Así su intento es expresarse como no fumador. Sin embargo, después de que él haya fumado su cigarrillo pasará su creencia en ser un fumador, comenzará inmediatamente a dibujar su atención a los cigarrillos hasta que las estructuras al punto donde él anhela un cigarrillo y después quiere otro. Que tenemos aquí un conflicto clásico entre un intento que está no solamente en conflicto con la otra creencia, pero el intento de sí mismo no tiene ninguna ayuda estructural verdadera. Es decir, no hay una creencia, el corolario que dice, yo no soy un fumador. La energía para su comportamiento a no fumar tendrá que venir de su buena voluntad consciente de ser una diversa persona en esta área de su vida. Sin embargo, su buena voluntad no niega inmediatamente toda la energía en la creencia que él se ha acumulado sobre los años en ser un fumador. Esta creencia tendrá mucha energía para actuar en su atención consciente, que nota los cigarrillos en el ambiente y que piensa en los cigarrillos, y su comportamiento es tomar uno y fumarlo. Podríamos incluso tener ayuda interna, creencia, memorias y asociación, para lo que nos proponemos hacer y todavía tener dificultades el seguir a través con nuestros planes debido a la otra creencia que está en conflicto. El comportamiento que bajaría a la categoría del error estúpido es lo más a menudo posible el resultado de la creencia subconsciente u olvidada que está en conflicto directo con nuestros intentos. El negociar es un ejemplo perfecto para ilustrar esto. Mucha gente dedica mucho de su tiempo, energía y recursos financieros a expresarse como comerciantes. Aprenden mucho sobre negociar, ellos son uniformes mirados altamente por sus pares para lo que saben sobre mercado, pero todavía no pueden ejecutar sus comercios correctamente o la manera que planearon. Hay los comerciantes que pueden hacer constantemente dinero el día después hasta que consiguen unos ciertos límites de alarma, y después dan puntualmente todos sus beneficios de nuevo al mercado en uno o dos comercios. La manera que dan su parte posterior del dinero es totalmente inconsistente con su estilo que negocian mientras que hacían el dinero. Después de que hayan perdido una suficiente cantidad de dinero, van de nuevo a la manera que negocian normalmente y comienzan el proceso de nuevo. Esta clase de comportamiento no es ningún accidente. Sucede por una razón. En cada una de estas situaciones que estos comerciantes habían desarrollado ciertamente estrategias eficaces, realizables en ser acertado, ellos tenía definitivamente cierta creencia altamente estructurada para apoyar su expresión como comerciante. Sin embargo, lo que no han hecho es identificar y descargar un anfitrión entero de la otra creencia, consciente y subconsciente, que está en conflicto directo con el esfuerzo de negociar o de hacer el dinero como comerciante. Por ejemplo, hay mucha creencia relacionada con su educación religiosa que está en conflicto directo con el concepto entero de la especulación. ¿Y qué está negociando? Pero está tomando el dinero lejos de otros comerciantes sin los servicios rendidos. Esta clase de actividad no es constante con la mayoría de las enseñanzas religiosas. Otro ejemplo típico es la mayoría de la gente crece con subidas para arriba con la creencia muy de gran alcance relacionada con los éticas del trabajo. Tienen definiciones muy rígidas sobre qué constituye el trabajo y cómo uno gana su dinero. El invertir o negociar no cabe exactamente en la mayoría de estas definiciones cualquiera. Sin importar lo altamente sofisticadas que sean sus estrategias para negociar, y convertirse en un acto de negociar inmóvil violará la integridad de cualquier creencia que esté en conflicto con el acto de negociar o de hacer el dinero de negociar. Inexpresado eventual, la energía que acumulaba en esta creencia que estaba en conflicto construirá el punto donde el comerciante se encontrará como se comporta de una manera totalmente contrario con sus reglas de inversión o comercio, o el intento para hacer el dinero. A menudo, él incluso estará enterado que él está a punto de hacer un error en lo que negocia, se mira al hacerlo, y en la misma sensación del tiempo impotente para pararse o no se parará hasta que él ha perdido bastante dinero para compensar para el desequilibrio en su ambiente mental. Ahora suceden estas clases de cosas. Si no entendemos que se está encendiendo, podría hacernos sentirnos inadecuados de una cierta manera, si nos juzgamos áspero. O un sentido de falta de fuerza y del miedo nos superemos porque no tenemos aparentemente ningún control sobre estas fuerzas internas no identificadas que puedan ejercer tanto control sobre nuestro comportamiento. Sin ningún conocimiento del problema o de las herramientas efectivas para ocuparse de él, la mayoría de la gente procurará construir barreras mentales para intentar y para bloquear estas fuerzas de manifestar su comportamiento. Obviamente, ella no trabaja, hace la situación entera más asustadizo y uniforme. Aquí es a donde el abuso de la sustancia viene en juego. Por ejemplo, una persona que es un alcohólico sabe que él es un bebedor pesado.
En el nivel más fundamental, una persona bebe obsesivamente para separar su intelecto de estas fuerzas internas que él cree que él no tiene ningún control sobre ello. Cuanto más él bloquea, más es la estructura de las fuerzas, y más él tiene que beber para bloquear. Cuanto más que él bebe, el todo deteriora más en su ambiente externo como reflexión de su ambiente interno. Eventual, el ambiente físico, su cuerpo, o ambos deterioran tan gravemente que él no tiene ningún bloque más largo el estado verdadero de su condición. Él entonces reconoce que sí, soy un alcohólico, y necesito cambiar, significando que sí, necesito tratar las adicciones en mi vida que me hizo comenzar a beber en el primer lugar. El punto de todo esto es aprender cómo olvidarse de nuestras memorias dolorosos o no hacer caso de la existencia de la creencia que no apoyen nuestros intentos. De todos modos, no reduce su potencial de comportarnos de ciertas maneras. Si deseamos cambiar el comportamiento indeseado, tenemos que cambiar la fuente interna de ese comportamiento. Lanzándose de las limitaciones de nuestros miedos curativo nuestras heridas emocionales, cambiar la polaridad de una creencia, o disuadirla es en conjunto algo que tenemos que aprender cómo hacerlo aprendiendo cómo manejar la energía mental. Si la gente supiera de una cierta manera de manejar su creencia, memorias y asociaciones, entonces la clase de ciclos dolorosos del conocimiento forzado descritos anterior nunca conseguiría comenzar en el primer lugar. Hasta el momento he identificado 3 fuerzas en la operación constante en nuestras vidas. Primero están todas las fuerzas ambientales externas que tienen el potencial de actuar como causa, donde, como individuos, experimentamos un efecto. Algunas de estas fuerzas ambientales del exterior tendremos cierto grado de comprensión de y otros que no. Nuestro grado de entender y de penetración, junto con el grado al cual podemos actuar en lo que sabemos, es directamente proporcional al grado de satisfacción que experimentaremos como obramos recíprocamente con el ambiente para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. Implicado dentro de todo lo externo fuerzas si las entendemos o no somos todas las fuerzas del cambio que alteran automáticamente todo hecho de los átomos y de las moléculas, por lo tanto que hacen lo que hacemos saber en términos de utilidad obsoleto en un cierto punto en tiempo. Por ejemplo, la silla que usted se está sentando para leer este libro se está deteriorando en un cierto plazo. En un cierto punto no se podrá apoyar más cualquier peso, haciendo su creencia en su estabilidad obsoleta. Están en segundo lugar las fuerzas internas profundas de la curiosidad y de la atracción que nos obligan a que exploremos, aprendamos alrededor y obremos recíprocamente con el ambiente de maneras aparentemente predeterminadas. Por ejemplo, hay cosas que estamos naturalmente interesados en aprender alrededor o aprender cómo se hacen en relación con el resto de las cosas que están disponibles para aprender alrededor en el ambiente. Solamente nosotros no tenemos ningún interés natural de como alguien que deseó ser músico, bombero, agente o doctor y persigue siempre estas vocaciones, dando por resultado sensaciones de la satisfacción profunda sobre sus vidas. Sin embargo, si el ambiente nos fuerza en áreas donde no hay interés natural, experimentaremos un vacío, que pueda ser muy difícil de identificar, solo eso que se siente como algo que falta en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros como los individuos son naturalmente curiosos alrededor y atraído en el ambiente, viene de los niveles más profundos de nuestra existencia. Actúan como fuerzas muy de gran alcance de una misma expresión, obligándonos a que creamos en el ambiente físico el objeto de nuestra imaginación o persigamos el ambiente físico el objeto de nuestros intereses. A menudo en directo esté en conflicto con las fuerzas ambientales del exterior, así como fuerzas mentales internas en la forma de lo que nos han enseñado a creer. El tercero es las fuerzas mentales representadas por nuestra creencia, memorias y asociaciones. Aunque la creencia, las memorias y las asociaciones son fuerzas mentales, no son iguales que las fuerzas de la curiosidad y de la atracción. La creencia, de las memorias, y las asociaciones existen exclusivamente como resultado de las clases de experiencias que tenemos con el ambiente físico. Esto está en contraste a las fuerzas de la curiosidad y la atracción que está en nosotros antes de que seamos natos y nos pareciéramos a ser cualquiera predeterminado en un sentido espiritual o genético codificado. Algunas de nuestras creencias, memorias y asociaciones actuarán como recursos positivos para obrar recíprocamente con el ambiente físico con eficacia y con un cierto grado de satisfacción. Otros, sin embargo, tendrán apenas el efecto opuesto. Muchas de nuestras creencias, memorias y asociaciones son recursos para la falta, el dolor y el descontento porque nos traban en percibir lo que sabemos ya también como un corte nosotros apagados de nuestro sentido natural de la curiosidad. Es decir, actúan específicamente como fuerzas para prevenir cualquier crecimiento mental más que otro. Ahora, puesto que tenemos que obrar recíprocamente con el ambiente físico para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas, la llave a hacerlo para asegurarse de experimentar mayores niveles de la satisfacción es adquirir niveles más profundos de la penetración y de entender la naturaleza de estas fuerzas. Es decir, necesitamos permanecer en un estado constante de aprender.
La única cosa que realmente no para de la continuación de aprender sobre la naturaleza de estas fuerzas exteriores son las fuerzas mentales en la forma de creencia, memorias, y las asociaciones que se acumulan y consecuentemente bloquean nuestro sentido natural de la curiosidad, a veces hasta el punto de cerrar el proceso de aprendizaje en conjunto. Allí está un cierto elemento de la verdad al refrán que usted no puede con los nuevos trucos de un viejo perro, a menos que él deba realmente leer una vieja no aprenderá nuevos trucos. No es que es imposible que alguien sin importar su edad aprenda algo nuevo, la cosa no es capacidad. Es más, una cuestión de resistencia y de denegación. Que la denegación viene de la suma total de todo nosotros ya crea, esencialmente diciendo, olvídese. Yo ya sé todo lo que necesito saber, por supuesto, las consecuencias a tal postura hacia el rodeo pueden ser y son a menudo devastadoras. Y toma invariable siempre un cierto acontecimiento verdaderamente devastador o a una serie de ellos antes que alguien esté en conflicto con las fuerzas ambientales del exterior, así como fuerzas mentales internas en la forma de lo que nos han enseñado a creer. Preferiblemente esta buena voluntad de cambiar vendrá de en alguna parte con excepción de la desesperación. La idea es aprender cómo reconocer lo que necesitamos saber mucho antes que las condiciones deterioran a los niveles de la desesperación. Hacer esto requiere que incorporamos en nuestras asunciones muy fundamentales mentales del sistema 3 que nos ayuden a mantener una relación sana con el ambiente y a generar la energía detrás de la buena voluntad que necesitaremos para comenzar tal proceso, después de lo cual experimentando las ventajas actuará como la fuerza impulsora detrás de nuestra buena voluntad. La primera asunción es que no hemos aprendido todo lo que allí se debe saber. Y, consecuentemente, van siempre a ser las fuerzas desconocidas que actúan sobre nosotros hasta que nuestra comprensión de todo afuera de nosotros se desarrolla al punto donde tenemos conocimiento simultáneo de todo que va encendido en el ambiente. Las implicaciones aquí son que necesitamos estar en un estado constante de aprender a partir del momento que nacemos hasta el momento que morimos porque nuestro intelecto todavía no se ha desarrollado al punto de la opinión simultánea de toda la información que está disponible en cualquier momento dado. Hasta entonces, nos fuerzan a escoger y elegir la información que experimentamos basado en lo que hemos aprendido a creer. La segunda asunción es que lo que hemos aprendido a creer o por la fuerza poco dispuesto empujada sobre nosotros, como expresión del exterior ambiente o por opción, como una expresión de las fuerzas internas que funcionan dentro de nosotros como nuestra curiosidad y atracción no pueden ser muy útiles con respecto a satisfacerse de una cierta manera. La tercera asunción es que lo que hemos aprendido eso es útil y los trabajos a nuestra satisfacción todavía están conforme a cambio debido a las condiciones ambientales que cambian. Es decir, que podemos necesitar para experimentar más satisfacción y felicidad en nuestras vidas tendrán que a menudo sustituir parcialmente o invalidar totalmente lo que hemos aprendido ya. El rechazo para cambiar lo que hemos aprendido ya es virtualmente igual que diciendo que sabemos ya todo lo que está allí y se debe saber, y no necesita aprender cualquier cosa para más allá. Por supuesto, podríamos saber fácilmente si no necesitamos adaptarnos porque estaríamos en un perpetuo estado de la satisfacción. Cualquier cosa menos que una sensación de la satisfacción de nuestra interacción con el ambiente es una indicación que necesitamos para aprender algo. La perfección del momento. Si usted funciona fuera de las asunciones precedentes, usted comenzará a reconocer cómo cada momento se convierte en una indicación perfecta de su estado del desarrollo y lo que usted necesita hacer para mejorarse usted mismo. Por ejemplo, miremos a un inversionista o comerciante hipotético la meta o el dinero que desea hacer de su negociar. Él percibe lo que él cree que es una oportunidad de hacer inversiones. Sin embargo, él está funcionando fuera por el miedo de ser incorrecto. Consecuentemente, su miedo actuará en su opinión de la información para bloquear de su conocimiento cualquier evidencia que indicara que él es incorrecto. Recuerde que el miedo es un mecanismo natural para advertirnos de condiciones amenazadoras de modo de poder evitarlas. Ahora que está amenazando sobre ser incorrecto. En este caso, como en la mayoría de todos los casos, es todo el dolor y humillación acumulados adentro de él de sus experiencias previas. Si el mercado o cualquier persona para ese materia lo presenta con alguna información que esté en conflicto con lo que él desea, su miedo lo hará torcer lo perpetuo o él gritará airadamente la persona que ofreció tal información no me dice eso de modo que él pueda evitar de sentir el dolor ya dentro de él a partir de su pasado. En efecto, sus miedos crearán para la misma experiencia que él está intentando evitar porque él está evitando la información que indicaría lo que tienen que ofrecer los mercados en la relación a lo que él desea o espera. Si el mercado se mueve contra él no se enfrentará probablemente a la evidencia hasta que el dolor de hacer eso es menos que el dolor de no enfrentarlo, significando que sus pérdidas se acumulan hasta el punto donde está más fácil admitir que él es incorrecto y que puede sufrir más pérdidas. Los resultados de nuestros esfuerzos serán reflejados en el ambiente como la suma total de quienes somos en cualquier momento dado, como lo estaba para nuestro comerciante en el ejemplo precedente.
Una meta es un intento que hemos proyectado hacia el ambiente. Es una necesidad que sea satisfecha en un cierto momento en el futuro. La necesidad se presenta fuera de un reconocimiento de una cierta carencia. El reconocimiento de la necesidad enfoca automáticamente nuestra atención para explorar el ambiente para las maneras, trayectorias, de satisfacer esa necesidad, la información sobre el medio ambiental que percibimos, calidad y profundidad de la penetración. Seremos una función del número de distinciones que podemos hacer menos cualquier información que consiga bloqueada por cualesquiera miedos operativo fuera de. Cómo nos expresamos para satisfacer la necesidad será función, 1, de nuestras opiniones, 2, los pasos que elegimos resultado de esas opiniones, y, 3, las habilidades que hemos desarrollado menos cualquier creencia que estaba en conflicto, memorias, y las asociaciones. Haciendo cada momento que obramos recíprocamente con el ambiente una indicación perfecta de lo que sabemos y de cómo esto podemos actuar bien en lo que sabemos. Cuando rechazamos reconocer o aceptar la perfección de cada momento en nuestras vidas, nos negamos al acceso al volcar de la información que necesitamos ampliarnos. Cualquier habilidad que necesitemos aprender para expresar nosotros mismos con más eficacia tiene un punto de partida verdadero. Para encontrar ese punto de partida verdadero requiere nuestra aceptación de cada resultado como reflexión de la suma total de quienes somos, de modo de poder primero identificar qué habilidad lo necesita y aprendió, y cómo puede ser que vayamos sobre la tarea de aprenderla. Sin este punto de partida verdadero, funcionaremos desde una base de la ilusión. Las ilusiones resultan ser una creencia que sabemos más que nosotros hacemos y podemos hacer más de lo que podemos. Asumimos erróneamente el ambiente, nuestra opinión de ella o de nosotros mismos, y entonces nosotros bloqueamos activamente cualquier información contraria. Las ilusiones son la diferencia entre aceptar cada momento como indicación perfecta de quienes somos, de modo de poder identificar lo que necesitamos aprender para movernos adelante, y el creer en nosotros, es ya perfecto la manera que somos, en ese caso no necesitamos aprender nada. Ciertamente, si cualesquiera de nosotros estuvieran en un estado perfecto del conocimiento y de las capacidades, después nosotros nunca necesitaríamos quejarnos por cualquier cosa o hacer excusas, racionalizaciones, o las justificaciones de por qué las cosas no resultaron ser como las planeamos. Cada persona debe tener, podría tener, tendría, o si esta es solamente una indicación del grado de la ilusión el cual nos estamos complaciendo. Si pudiéramos tener, tendríamos, un significando que en cada momento estamos haciendo lo mejor para nosotros al considerar todos los componentes, ambos conscientes y subconsciente, que afecte lo que percibimos y lo hacemos. El reconocimiento y aceptar esta perfección siempre nos dará nuestro punto de partida verdadero para indicar lo que anhelamos para aprender, de modo de poder percibir las condiciones diferentemente o los recursos que necesitamos desarrollar para responder diferentemente. Si nuestro comerciante hipotético desea convertirse en un comerciante eficaz y constantemente acertado, él necesitará enganchar una cierta mejora de uno mismo. Él necesitará entender que el mercado siempre es correcto y que él puede beneficiarse de esa exactitud si él no impone una estructura mental rígida ante su comportamiento. Él necesita lanzarse de su miedo de ser incorrecto de modo que él pueda observar el comportamiento de mercado de una perspectiva objetiva. Si no, su miedo de hacerlo mal tendrá el efecto de hacerlo incorrecto. Él también necesitará establecer algunas reglas de negociar definidas para dirigir su propio comportamiento y para aprender cómo adherirse a esas reglas. Si él hubiera estado funcionando sin un sistema definido de reglas para negociar, él nunca dejaría de acumular pérdidas suficientemente y su dolor lo tomaría del comercio. Sí, sin embargo, él rechaza reconocer y aceptar su estado actual del desarrollo, culpando al mercado por sus pérdidas o intentando convencerse de que él no fuera de alguna manera responsable de lo que él hizo, entonces él se estaría complaciendo en la ilusión. Él se negaba a quién es él, y en efecto, cortado en sí mismo, apagado de la información, él necesita saber quién es él, y lo que desea ser. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos de modo que podamos enfrentar la verdad de afuera de nosotros mismos. Menos la ilusión que nos complacemos adentro, más nuestras opiniones del ambiente exterior que reflejará las condiciones reales, porque no bloquearemos tanto la información disponible. Por la información disponible significo la información que somos capaces de percibir. Cuanto menos bloqueamos, más aprendemos. Cuanto más que aprendemos, más fácil es anticipar cómo el ambiente exterior reaccionará o responderá bajo un sistema dado de condiciones. Si no, no nos permitiremos percibir en el ambiente que rechazamos sobre nosotros mismos. A ningunos de nosotros nos gusta reconocer lo que percibimos cuando son nuestras debilidades. Con todo, es exactamente lo que necesitamos hacer para crecer más allá de él. Si no, guardamos en construir nuestras vidas en esta base de la ilusión que requiere tanta energía, el alcohol o las drogas para mantener que eventualmente tenga que desmenuzarse, conduciendo a estos conocimientos forzados muy dolorosos.
Está enfrentando la verdad en el ambiente o la verdad sobre nosotros mismos, y es más doloroso que los conocimientos forzados que resultan de estas ilusiones. Es más inmediato justo. Sin embargo, cuando enfrentamos cuál está dentro de nosotros, es el primer paso en el proceso de romper un ciclo del descontento para darle vuelta en un ciclo expansivo de éxito. ¿Qué forma mejor el logro de la meta que podría allí estar, que enfrentar las condiciones como existen, identifique lo que necesitamos aprender para funcionar con la mayor eficacia posible, y después vaya sobre la tarea de aprenderla, haciendo nuestros ajustes a lo largo de la manera? Todos los comerciantes se dan exactamente lo que se merecen. Los inversores o comerciantes ponen las inversiones o comercios, y entonces las quitan cuando ellos eligen. Y el procedimiento de toma de decisión es el resultado de la suma total de todos los componentes mentales que obran recíprocamente el uno con el otro. Si el inventario de todos estos componentes mide la energía que llevan a cabo, y después el balance de los componentes que contribuyen a un sentido positivo de una misma evaluación contra los componentes que contribuyen a un sentido negativo de la misma evaluación, que sería dejada, es una cantidad neta para autovalorarnos. Esta cantidad neta corresponderá directamente con cuánto dinero nos damos, y lo que está disponible en cualquier comercio dado, en cualquier día, mes o año, o de la misma manera cuánto de nuestro dinero damos al mercado. Sé que esto puede ser un concepto muy difícil de aceptar. Sin embargo, con excepción de considerar lo que no hemos aprendido todavía en términos de penetraciones y de habilidades, ¿cómo podría ser de otra manera? Hacemos todas nuestras propias reglas cuando negociamos. Nadie nos fuerza a nosotros en o fuera de los mercados, a menos que una posición sea liquidada por una firma de corretaje por la carencia del margen. En cualquier comercio dado, hay un número de posibilidades para tomar beneficios o para cortar pérdidas. Que decidimos hacer en cada caso con respecto a cada posibilidad sea el resultado de nuestras opiniones y de todos los componentes internos que afectan esas opiniones. ¿Por qué terminamos realmente haciendo el resultado que sea si decidimos, y nuestra capacidad de ejecutar nuestras decisiones, que serán determinadas otra vez por un número de factores mentales, de que contribuyen a nuestro sentido de la misma autoevaluación? El negociar es un ejercicio en acumular el dinero. Una vez que hayamos aprendido cómo negociar, perciba la oportunidad y ejecute nuestros comercios, ¿con qué o quién más podría ser responsable de lo que terminamos de hacer? De hecho, si los comerciantes planearan su equidad, reflejarían sus conflictos internos que piensan en sí mismos en un cotidiano, mes al mes, o base año tras año. Estos gráficos se mirarían mucho como la barra o el punto y la figura típica del gráfico de los mercados ellos mismos, con los niveles de soporte y de resistencia, las zonas de consolidación, las áreas y los retrocesos. Todos estos patrones reflejarían el estado de la mente del comerciante apenas como los mercados, ellos mismos reflejan el estado de la mente colectivo de todos sus participantes. Los gráficos como estos también pueden tener el mismo valor profético en los mercados, si uno aprende qué buscar. Las firmas sofisticadas de corretaje que manejan la subsistencia de grandes fondos buscan esta clase de gráficos que emplean para negociar su dinero bajo gerencia. Cambiarán la cantidad de equidad disponible para cada gráfico, para manejar basado en las formaciones del gráfico de cada valor. Es decir, una vez que usted acumule una cierta historia que no es demasiado difícil determinarse cuando alguien está a punto de tomar un beneficio grande debido a las fuerzas psicológicas que construyen el interior, y que depende apenas de las fuerzas colectivas de la estructura del mercado antes de un movimiento grande. Como comerciantes individuales, si deseamos darnos más y más dinero estando fuera de los mercados, tenemos que aprender cómo valorarse más y más de modo que nos creamos merecer lo que deseamos o merecer lo que conseguimos. El negociar puede dar lugar a la acumulación rápida de ganancias inesperadas. Para guardar esos beneficios, debemos tener ayuda interna. La mayoría del tiempo, esa ayuda no existe, y esas cuentas para todos los trapos a los ricos a las historias de los trapos que se pueden contar en el mundo que negocia. Por supuesto, el primer paso en el proceso de valorarse es más aceptar nuestro punto de partida verdadero, es decir, tenemos que tomar la responsabilidad completa con lo que terminamos como siendo una reflexión de lo que necesitamos aprender sobre los mercados, sobre nosotros mismos o sobre ambos. En última instancia, todo lo que hacemos contribuimos a o detrae de nuestro sentido de una misma autoevaluación. Eso es porque puede fluctuar a partir de cotidiano o del momento al momento. La mejor manera de la cual sea para agregar a nuestro sentido de la autoevaluación es confiarse al proceso del crecimiento.